Atraes el mismo tipo de relación que te hace daño. ¿Por qué sucede esto? Si yo me siento una desgraciada, pues me voy a ir hacia desgraciados también. A veces tienes que dejar cosas atrás o gente atrás. Y a veces esa gente que tienes que dejar atrás pensabas que nunca la dejarías atrás. Tienes que tomar decisiones, como digo yo, que duelen al corazón pero tranquilizan al alma. Si yo te hago daño y no soy consciente, y tú me lo dices, si yo te vuelvo a hacer daño en la misma cosa, ya sí soy consciente. Pero tengo que procurar no seguir haciéndote este daño. Ciara Molina, muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Hoy vamos a hablar sobre relaciones de pareja, que es un temazo. Un término que se utiliza mucho, que es lo de relaciones tóxicas, relaciones sanas, y qué son las heridas emocionales y cómo afectan inconscientemente, aunque no lo sepamos, ¿no? Cómo afectan en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Hay una frase en el libro que me gusta mucho, que bueno, que está en el libro es este, Amor sin cicatrices, y bueno, la frase está aquí detrás, que dice que se habla mucho de lo difícil que resulta estar en una relación insana, pero que apenas se menciona lo duro que es estar en una relación sana después de haber pasado por una relación insana. Entonces, ¿por qué crees que cuesta tanto estar en una relación sana después de estar en una relación insana? Yo le llamo insana en el libro porque siempre he oído mucho la etiqueta de tóxica. Okay. Porque para mí tóxicos son los comportamientos o las actitudes, no la persona en sí. Aunque hay gente dentro de la tríada oscura de la personalidad, narcisistas, psicópatas, sociópatas, que sí se podrían llamar tóxicos, ¿no? Pero bueno, hablamos de relaciones insanas porque es una situación también donde nos podemos encontrar todos, de una relación muy difícil, muy compleja, y eso deja una serie de heridas. Algunas vienen de la infancia, otras no, como ahora lo hablaremos. Y cuando quieres volver a construir una nueva, a veces te das cuenta que las cargas más de lo que pensabas o incluso las identificas después de haber salido de esta relación. Entonces siempre se habla de cuando estás en una relación mala, pero no cuando estás en una sana, construirla, qué hacer con esas heridas, ¿no? Y este era el objetivo también del libro, dar una visión del después, que no es nada fácil porque te tienes que abrir, tienes que trabajar mucho el autoconocimiento, tienes que mostrar mucha vulnerabilidad, reconocimiento de cosas que no te gustan reconocer, actitudes, ya que hablamos de la etiqueta tóxica, que también tienes en ti mismo, y eso no es fácil, o sea, tienes que hacer un trabajo muy profundo, y aparte tienes el del otro, claro, que normalmente también suele venir de relaciones insanas, generalmente. Y creo que la gente siempre atribuye lo insano, lo tóxico en el otro, ¿sabes? Pero nunca se lo atribuye a sí mismo. Incluso hasta desde fuera, tú ves una relación desde fuera y puedes ver patrones tóxicos, insanos, pero la propia pareja no. Entonces, si podrías decir como señales, características, por así decirlo, de relaciones insanas, ¿cuáles podrían ser? Yo hablo en el libro de berrinches adultos. Siempre tenemos el concepto de berrinche de niño de 3 años. Yo tengo una niña de 3 años y bueno, está candente total. Pues la típica imagen, ¿no? Desde que se tira al suelo, que le dura 40 minutos el enfado, ¿no? Pero también existe en los adultos. Lo vemos en La Ley del Hielo, los gritos, el tú mismo, ¿no? Esa manipulación emocional, ese chantaje emocional, que muchas veces, como lo hacemos desde el dolor, no somos del todo conscientes de cómo lo proyectamos en el otro. Porque cuando la mente tiene ansiedad, solo quiere salir de esa ansiedad lo antes posible. Entonces, en ese sentido, la mente es egoísta. Y claro, cuando el otro te lo está diciendo, encima te enfadas más, porque dices, ¿pero qué dices si eres tú el que me estás provocando esto, ¿no? Entonces, entras ahí en un círculo muy insano que hace que, si no tienes un trabajo profundo y no empiezas a darte cuenta de que imitas comportamientos, bien sea de la relación anterior o si has tenido una infancia no democrática, por decirlo así, pues bueno, van coleando y es muy difícil mirarse a ese espejo. Refrescarse en ese espejo es muy difícil. Para mí este libro es muy personal, lo cuento en base a mi historia personal, y reconocerme en ese reflejo me ha costado mucho. No desde el ego, sino desde el dolor que me supone reconocerme en cosas que trabajo constantemente para que no se hagan, ¿sabes? Mostrar esa vulnerabilidad no ha sido difícil porque no tengo miedo al juicio de los demás, ha sido difícil personalmente de decir, ostras, ¿no? Con toda la información que tienes, con las herramientas que tienes,
pues al final el dolor te lleva al mismo sitio. Ujú. Y eso es importante saber, ¿no? Antes que psicóloga, pues soy persona, claro. Ujú. Yo creo que es importante, claro, lo que hacemos quizás inconscientemente, ¿no? Como para seguir con nuestra vida y evitar ese dolor, es de algunas situaciones malas, consciente e inconscientemente que hayamos tenido en la vida, en la infancia. Lo que hacemos es como olvidarlas o no intentar que salga el tema o no intentar... Entonces, inconscientemente lo que estás haciendo es tapándolo, pero al final lo reflejas en otra relación, por ejemplo, ¿no? Sí, realmente la mente olvidar no olvida. Bueno. Yo siempre digo a mis pacientes, como te hagas una lobotomía, te quites, no vas a olvidar. La mente supera, bloquea, acepta, ¿no? Sobre todo hay tres situaciones, digamos. O se va hacia digamos, la indignación y entonces va hacia afuera, ¿no? O lo lleva muy para adentro y evita. En el libro hablo de 5 heridas. La herida del rechazo, que tiene un apego, se llama esta huida o encontronazo, que lleva un apego evitativo. Tengo miedo, me da pánico que me rechacen, entonces me voy de la relación. Es como, no, esto no es para mí. Aunque luego echo de menos a la relación y vuelvo. Pero es ese doble juego, ¿no? Después tenemos la herida del abandono. El apego es ansioso. Te vuelves una persona dependiente porque, claro, no me puedes dejar. Ya me han dejado otras veces, ¿no? El mayor miedo, por ejemplo, para las personas con herida del abandono es la soledad, que le dejen. Luego tenemos la herida de la humillación. El apego se le llama desorganizado evitativo, es decir, no siempre es evitativo, pero en gran parte. La humillación pues tiene una máscara que le llamamos, la máscara es lo que tú te pones para no enfrentar la herida, ¿no? Pues en este caso sería el masoquismo. Y dices, oh, qué contradictorio, ¿no? Soy más masoca, me están humillando y yo soy masoca. Pues aquí el miedo es la libertad, o sea, en realidad dependes totalmente de la otra persona, haces cosas o asumes responsabilidades que no debieras y desde fuera te ven y dicen, pero ¿cómo estás soportando esto? Pero para pertenecer al grupo te tienes que unir desde esa característica. Después está la herida de la traición, que la máscara que se pone es como el del control. Son personas, sobre todo le tienen mucho miedo a las separaciones. Entonces se vuelven controladoras al extremo. Tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y esta herida, digamos, es más narcisista. La persona es como más narcisista. Si delante tienes una persona narcisista, al otro lado, la contrapareja tiene que ser dependiente o codependiente. Codependiente significa que yo te necesito a ti para yo sentirme bien. O sea, necesito tu dependencia para yo sentirme bien. Entonces, eso lo lleva al control. Es como si yo te controlo, tú sigues dependiente a mí, pero en realidad yo también soy dependiente de ti. Y el narcisista o la narcisista juega mucho con esto y suele tener esta herida de la traición. Y por último está la de la injusticia. En la injusticia, la máscara es una máscara rígida. O sea, es como... Son la típica personalidad de que voy de sobrado, todo es positivo y por dentro me siento fatal. Pues esta es la herida de la injusticia. Y el mayor miedo es la frialdad. Entonces, claro, normalmente cuando llegas a una relación, como no seas Buda, siempre vienes con alguna herida, bien sea de la infancia o de una relación de pareja, una relación social, unos compañeros de trabajo. Las que más son el rechazo y el abandono. El rechazo se presenta muchísimo con la humillación, por ejemplo. El abandono se junta muchísimo con la traición. Y es raro que no haya, como en los trastornos mentales, comorbilidad. Es decir, siempre hay rasgos de uno y de otro. Y no es que los tengas todos, pero sí presentan características, ¿no? Entonces ahí está lo complejo. Tú traes las tuyas, que es un entramado. La otra persona trae las suyas, también que es un entramado. Y reconocerlas las activa. Entonces, si las activas estamos fastidiados porque como no tengas madurez emocional para absorberlas, pues se producen muchísimas discusiones y mucho daño. Y evidentemente no tenemos la madurez si no hubiéramos incurrido en ellas. Entonces, pues bueno, es el pez que se muerde la cola y el objetivo de Amar sin cicatrices es hacer visible todo esto desde la aceptación de la vulnerabilidad.
Es decir, vale, si todo esto pasa, tampoco me tengo que estar hincando un cuchillo porque esté pasando, pero está pasando. Me hacen daño y hago daño. Soy consciente que hago daño, luego me siento mal porque hago daño. Entonces, bueno, es un trabajo muy profundo. Sí que es verdad que luego es un trabajo que si lo llevas, por ejemplo, yo ya digo que es una situación personal, nosotros llevamos juntos como pareja 1 año y medio a hacer. Va a ser una puñetera montaña rusa. O sea, de todo. O sea, parejas muy complejas. Por su lado, muy de atacar, por el mío, muy de inhibir. Y bueno, muy complicado, ¿no? Entonces hay que tener una base que se ha tenido que construir, o sea, que no existía como tal, ¿no? Y la base es la de cualquier relación, la de pareja como una personal de amistad, ¿no? Pues la comunicación, la lealtad, el compromiso, el respeto mutuo, la fidelidad si es un código cerrado de pareja, un proyecto común, el deseo sexuado, lógicamente si es una pareja, en la amistad no estaría el deseo, pero todo lo demás debería estar. Entonces es como, parece que tienes que ir con la libretita, ¿sabes? Venga, vamos a ir a ver dónde están las heridas de todo esto. Y prácticamente están en todo. Y claro, para lo que une, ¿no? El pegamento, ese compromiso, que es cuando vengan mal dadas, lo tenemos que trabajar juntos y van a venir. Y eso es lo que más cuesta sostener. En nuestro caso hemos tenido la gran suerte, vamos un poco como al revés, de que nuestros hijos, yo tengo una hija y él 2, ahora para nosotros tenemos 3, nos lo han puesto muy fácil. Yo creo que si ellos no nos lo hubieran puesto muy fácil hubiéramos saltado porque es muy complicado. Y también le quiero dar las gracias a él porque ha pasado de no ser figura pública a serlo. Ayer en la Feria del Libro le saludaron varias personas porque le habían reconocido en redes. Esto me costó un poquito. Él súper encantado, pero era como, ya no es el anonimato, ¿no?, de antes. Y también el sentido de la responsabilidad, ¿no?, que también hablaba en el libro, de la responsabilidad afectiva. Si yo te hago daño y no soy consciente, y tú me lo dices, si yo te vuelvo a hacer daño en la misma cosa, ya sí soy consciente. Entonces, en una relación hay responsabilidad afectiva. Quizás no estoy de acuerdo como lo estás enfocando, pero tengo que procurar no seguir haciéndote este daño. Desde la comunicación, lógicamente, no me voy a convertir en alguien que no soy para satisfacerte, solo estaría generando una relación de dependencia, ¿no? Pero la responsabilidad afectiva cuesta mucho en las relaciones de pareja también. Y claro, porque hay que reconocer lo que es cuece para ser responsable. Yo creo que hay mucha gente que se excusa o se justifica en esa herida, como diciendo, por ejemplo, no, yo soy celosa porque, claro, como tengo una herida de abandono, pues soy celosa, así que me tienes que querer así. ¿Sabes? No hacen ese trabajo, sino como que se justifican como personas que de amor tienen un trastorno o lo que sea que... Eso es la mayoría de personas. No porque todo el mundo tenga ego, sino porque asusta. Asusta y viene esa evitación, ¿no? O sea, la mente cuando está ansiosa, el miedo y la ansiedad es lo mismo. Llamamos ansiedad a la parte patológica del miedo, digamos, cuando no deberíamos sentir miedo, pero lo sentimos. Entonces, activa un mecanismo que se llama de lucha-huida. O luchas contra el león o te la aspiras. Pero tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos la inmadurez o nos duele mucho, pues tendemos a huir. Hay una charla TED de, como digo yo, el malo de Rambo, porque tiene un nombre rarísimo, que no me acuerdo, que él habla de un maltrato por parte de su padre. Y entonces él dice, bueno, yo era niño, ¿lucho contra quién? Si era David contra Goliat. ¿Y huyo dónde? Si no tenía casa. Dice, entonces yo me metí en una burbuja. Y a eso en psicología le llamamos indefensión aprendida. Es yo me meto en mi mundo, sea el que sea, pero es mío, y aquí me siento segura. Hay un anuncio de UNICEF que lo señala muy bien, que es una niña de unos 7-8 años que se está secando el pelo. Apaga el secador y sus padres están discutiendo muchísimo y ella vuelve a encender el secador. Eso es la indefensión aprendida. Pues en las relaciones con heridas pasa mucho la indefensión aprendida, que es este ejemplo que me has puesto. Ya no es el ego
sino de, uy, yo cómo es esto, pues esto es lo que te ha tocado. No, es la indefensión aprendida que no se reacciona ante el dolor. Por tanto, si no se reacciona ante el dolor, huyo, porque enfrentarlo sé que voy a salir perdiendo, ¿no? Total. Y es muy importante entender ese concepto, porque muchas veces piensan, mira, ¿y qué jeta? Claro, yo tengo que hacerlo todo por ti, yo tengo que entender todo por ti. Este tipo de discusiones se dan mucho en pareja. Y nos cuesta decir, bueno, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Yo siempre digo como psicóloga, te voy a decir que en la vida personal me cuesta mucho más. La teoría es fácil. Claro, exacto. Como psicóloga yo les digo, ¿no? A mis pacientes, a ver, para, respira. Esto me dice mucho mi pareja, para, respira. Y les digo, a ver, vamos a ver qué hay detrás de ese comportamiento. Sin embargo, cuando soy yo la que está metida, no puedo, el impulso no me deja razonar. Porque la mente, la tensión que se está generando en esa situación, es o voy con todo o me piro. O sea, lo reflexiono después, pero la herida ya está tocada, ¿sabes? No le dejamos cicatrizar, digamos. Sí. Es como la gente que a lo mejor tiene miedo a entrar en una relación porque le han hecho daño. Pero claro, si nunca entras en una relación no puedes saber si aprendiste de esa herida. ¿Sabes? Entonces Claro, es un bucle ahí que... claro. Y se entra en ese bucle que sí te he de decir que si una persona te gusta, no en lo físico, que evidentemente es el inicio de toda relación, sino más allá de lo físico, el cerebro va a querer tener esa relación. A lo mejor no va a querer tener relaciones esporádicas o las que va a tener van a ser más sexuadas, pero si hay realmente un interés, algo que pone la atención de esto me gusta, el cerebro siempre va a intentar esa atención. Otra cosa es que el momento de tensión hace que el cerebro quiera huir porque tiene que sobrevivir. Estamos diseñados para sobrevivir. Entonces, aquí está la dificultad en la pareja. ¿Cómo sostienes la huida del otro? Sin mostrarte dependiente, sin... Yo a veces, siendo yo la que hiere, luego pienso, yo no sé si aguantaría al revés o le diría hasta aquí. Yo creo que le he dicho hasta aquí en este año y medio 200.000 veces. Y es algo que me duele. Me duele porque realmente creo que he conocido a una muy buena persona y somos muy complementarios, pero sí he llegado a pensar que las heridas no sé si nos iban a dejar avanzar, ¿no? De hecho, hay un estudio psicológico que dice que las personas con heridas emocionales que acceden a una segunda relación, o tercera, lo que sea, no sobreviven ni el 10%. También porque nos pilla a otras edades. Cuando yo he estado con el padre de mi hija 20 años. Entonces, a lo mejor lo que haces 20 años atrás no lo consientes ahora. Aunque tenga una relación totalmente diferente. Pero como que te conoces más a ti misma, pues dices, bueno, esto sí, esto no. Ahora, luego entra el amor y dices, ostras, ahora tengo que revisar yo estos acuerdos que tenía conmigo misma. Pero ya te pilla en otra edad. Entonces, por eso te digo que es un trabajo como muy, muy profundo, que seguramente a tu edad todavía no lo habrás alcanzado por la juventud, no porque no tengas capacidad. Tiene que haber muchas experiencias todavía que vayan llevando hacia una madurez, ¿no? Y cuando eres más madura, como que cuesta más todavía entrar más en una relación. Tienes como más claro lo que sí o lo que no. Y entonces es más difícil también encontrarla, ¿no? Por eso hay mucha gente que o cada uno vive en su casa y Dios en la de todos, y luego sí que también la estadística dice que cuando se hace el trabajo profundo son relaciones que se sostienen mucho más que las primeras, porque se conocen más a sí mismos. Es que por un lado está la mochila de cada uno, ¿no? Y luego está el punto intermedio que es cómo nos relacionamos, ¿no? Claro. Pero claro, hay una fina línea ahí entre... claro, hay una fina línea que los narcisistas también aprovechan, ¿no? Pero ¿cómo de responsable me tengo que ser yo de que a ti te afecte algo? ¿Sabes? Si no es algo tan evidente, ¿sabes? Una infidelidad, si te afecta, pues oye, la cagué. Pero si es algún comentario que para mí es normal, o no hay ninguna mala intención o lo que sea, y a ti te afecta porque te recuerda una herida pasada. O sea, hay como unas finas líneas ahí que obviamente habrá. Bueno, había la parte de la responsabilidad afectiva, pero luego también depende cómo funciona cada cerebro de cada uno. El cerebro de mi pareja funciona muy diferente a mí.
Él, bueno, lo digo porque sale en el libro, tiene Asperger y TDAH. Entonces, lo que él es culpa mía, se viene abajo. No es culpa mía, paso de todo, como si esto no hubiera existido. Y a mí me lleva a los demonios. O sea, es como, pero ¿cómo puedes pasar de todo? Porque no le afecta emocionalmente. Entonces, también hay el conocer cómo es uno, cómo es el otro, el respeto a que no se hace con la intención. Lo importante en las relaciones de pareja es la atención, ya no el amor, la atención que pones a la pareja, que puede ser un simple acariciar la espalda un día que tienes mal. No necesitamos ese Shakespeare aquí contando una novela, ¿sabes? Y la intención con la que hace las cosas. Yo te puedo hacer daño, pero si no tengo intención de hacerlo, la reparación de eso, ¿no? Es un poco más fácil. Por eso es complejo en cualquier tipo de relación, no solo las relaciones de pareja. Pero digamos, las relaciones de pareja son más intensas. Se pueden dar situaciones un poco más complejas. Y sobre todo también cuando vives juntos o como nosotros compartimos crianza juntos, si se trabaja juntos, quiere decir, depende. Es que cada pareja es un mundo. Pero hay más intensidad porque hay más implicación, hay más intimidad emocional con la persona. A mayor intimidad emocional, más se ven las heridas. Esto pasa que a lo mejor vas y ves a un amigo o una amiga y te dice, oh, si estás estupendo. Y le preguntan a tu pareja, hombre, estupendo, estupendo. Pues no. Esto pasa en todas las casas del mundo. ¿Sabes? Porque una cosa es la visión social. En psicología hablamos que hay 3 vidas. La vida pública, que es la cara que yo muestro a todos. La privada, que es como la más íntima. Y la secreta, que es mía. Entonces, si no están alineadas, que más o menos tengan una coherencia, puede ser una visión social tuya muy distinta a la que hay en casa. Ahí lo vemos, por ejemplo, en las relaciones narcisistas. Son dioses fuera, pero en casa son un infierno. Y reconocerse, pues también cuesta muchísimo. Sí, que por ejemplo, un hipotético caso, un ejemplo muy gráfico, ¿vale? Yo salgo a dar un paseo con mis amigos y ya tú te piensas que estoy con otra chica. Es como, eso es un... Si yo no te he dado motivo, obviamente, pero si yo no te he dado motivos y tú a la mínima que yo salgo a comprar el pan ya te piensas que estoy con otra chica, primero es una herida que tienes tú y otra parte, sí, yo puedo ayudarte a superarlo, pero... Claro, ahí tendríamos la herida del abandono por parte de la otra persona. Si no hay un motivo real por el que tenga esa reacción, hay una herida de abandono. Y luego también la responsabilidad afectiva aquí sería justamente no tener que darle explicaciones de todo. Una cosa es que si mi pareja sobrepiensa, yo perdón, pueda hablar con mi pareja y sobreexplicarle. Pero hasta cierto punto. O sea, esta situación que me has explicado está mucho en terapia. Compartir claves de móviles. Ubicación. Bueno, ya las redes estas de ligar ya te ponen la ubicación directamente, ya no hace ni falta. O sea, me parece terrorífico. Pero quiero decir, si tú le das mucha información para que ella se sienta tranquila o él se sienta tranquilo, al final generas una dependencia. Tú lo que tienes que es mostrarte seguro para que esa persona genere confianza. Si esa persona no genera confianza, ya depende de la otra persona. Pero eso es como la reparación, digamos, la cicatriz de esta herida del abandono. Nunca le estar dando explicaciones todo el rato, porque entonces entráis como el ratón en una ratonera, no vais a salir nunca, o saldréis muy heridos de la situación. Es que si tú tienes que tener 100% control de lo que hace y dónde está y tu pareja... pues no tengas pareja. No sé. Es como claves compartidas, ubicación, qué haces, dónde haces, hazme una vida. No, porque no vives, porque además sufres. Sufres y estás ansioso todo el rato. O sea, sufren las dos personas. Porque las personas celosas no solo es el control, por ejemplo, de la herida de la humillación, de la traición, perdona, que ese sí es el control malo, el narcisista. Las personas celosas un control porque es un abandono, tienen miedo al rechazo, al abandono, a la injusticia. Pero claro, tienen comportamientos que limitan a la otra persona. Por eso hablo mucho de límites, la importancia de los límites. El límite que yo te ponga no es para herirte a ti, es para decirte yo sostengo mi emocionalidad sana hasta aquí. Si tú la quieres compartir conmigo, tienes que respetar este límite. Y esto también nos cuesta mucho, poner los límites.
También los sentimientos, las hormonas, los neurotransmisores. Es que somos muy complicados. Es muy difícil. Es complejo, sí. Por ejemplo, ¿qué conversaciones o qué temáticas crees que se debería hablar en una relación de pareja que está empezando? Este tipo de cosas, límites o... Sobre todo el reconocimiento de la vulnerabilidad, o sea, qué es lo que me duele, también qué es lo que me gusta, porque hay mucha gente que es como muy humilde, ¿no? Y es ahí, no digo esto porque se puede malinterpretar, ¿no? O sea, ni para bien ni para mal, este soy yo o esta soy yo, ¿no? Ese reconocimiento de la vulnerabilidad. Luego la comunicación que tiene que ser asertiva, es decir, ni pasiva, de todo lo que tú digas está bien, ni agresiva. Tiene que ser asertiva, es decir, o sea, yo reconozco que hay algo que me va a sentar bien y hay algo que me va a sentar mal y te lo voy a poder transmitir de una manera lo más adecuada posible. Y si tengo un día malo, pues te lo tendrás que comer, quiero decir. No vamos a estar asertivos todo el rato, ¿no? Por eso digo tanto lo de la intención. A lo mejor tenemos una muy buena comunicación y un día se me va la perola y dices, ostras, ¿dónde está la buena comunicación? Bueno, es que aquí el estrés, muchas cosas, ¿sabes? Entonces, pues sobre todo la comunicación es muy importante en la relación de pareja. Y cuando hablamos de compromiso, no hablamos de casarse, tener niños, la casa, el perro y el coche, sino de como establecer acuerdos comunes que tienen que ser revisables. Porque a lo mejor establecemos un acuerdo y luego nos damos cuenta que no funcionamos bien así. Oye, llevamos 10 años y lo que te valía hace 10 años no te vale después. Y en los acuerdos comunes es muy importante porque, por ejemplo, imagínate que uno quiere tener hijos y el otro no. Esto lo he visto un montón en terapia. Y bueno, ya a lo mejor cambia de idea. Lo más probable es que no. Entonces estás haciendo como una fantasía de la relación. Y dice, hombre, es que no voy a hacerle un test el primer día. Hombre, no, el primer día no. Pero son cosas que hay que hablar. Los valores son muy importantes. Los valores es a lo que tú le des importancia. Y el orden de estos valores. A lo mejor ahora le das importancia al sentido de realización, la profesión, la estabilidad económica y de aquí a 10 años a la paz, la calma, la tranquilidad, ¿no? Depende del momento en el que estemos y ha de ser así. La mente es cambiante. Hay mucha gente que dice, la gente nunca cambia, ¿no? Si no cambiáramos, la palmaríamos. O sea, nos tenemos que adaptar al medio. Entonces, los valores tienen que estar más o menos, no tienen por qué ser iguales, pero sí tienen que estar como alineados. Porque eso sí trae muchísimos problemas dentro de la relación. Pero no le podemos pedir eso a un chico de 18 años, ¿eh? A una chica de 18 años. Ni siquiera de 26. Muy complicado. Depende. Ni siquiera de 26 digo porque, por ejemplo, ahora, pues claro, si no tienen la emancipación de casa, si no tienen la situación económica, hay necesidades básicas que no están cubiertas, ¿no? Está lo que se llama la pirámide de Maslow, de las necesidades, que va por estratos, ¿no? Abajo del todo está, pues, comer, beber, la sexualidad y lo que se llama la homeostasis, que es como el funcionamiento de los órganos internos. Si no tenemos esto, no podemos escalar. Después está la de seguridad, que tiene que ver pues en tener un trabajo, un vehículo si es que me tengo que desplazar. Después la relacional con amigos. Fíjate, ya estamos en el tercero, todavía no hemos llegado al yo. El yo está por encima de eso. Y luego, ¿qué hay más allá de mí? Entonces, si yo no tengo cubierta los básicos, no me puedes pedir madurez emocional. No puedo. O sea, hay unas necesidades básicas. Eso también hay que entenderlo. Porque muchas veces dices, es que tiene 40 años. Bueno, ¿y si se ha quedado sin trabajo? ¿Y si no tiene para comer? ¿Y si ha tenido que volver a casa a sus padres? ¿Y... Da igual que hubiera tenido madurez hace 10. Es que ahora tiene una situación que le impide acceder a esa madurez, ¿no? Entonces, en esta situación hay que tener la mente un poco abierta y mucha flexibilidad. Pero claro, cada uno lidia con sus heridas. Eso es lo complejo. Yo creo que la pareja es el gran maestro de la vida. Sí. Y los hijos. Bueno, sí. Hay un dicho que dice también cuando te separes conocerás realmente a la... Esto lo puedo dar por hecho. Esto también. ¿Cómo podemos identificar si aún tenemos heridas emocionales? Porque mucha gente, sí, como término o como teoría lo puede entender racionalmente, ¿no? Los términos, los conceptos los entendemos.
pero luego en el día a día quizás no sabemos identificar si esto es un área emocional o no, o de dónde me viene. Cuando pierdes el control de la situación y lo sostienes durante el tiempo. Por ejemplo, en la del rechazo, si huyes de las situaciones, es una alerta roja, ¿no? Una red flag. En la del abandono, si tienes muchísimo miedo a la soledad, esta tampoco estaría presente. En la de la injusticia, si tienes mucha frialdad, o sea, es como que no te dejas llevar, pues también sería una red flag. En la traición, si tienes miedo a la separación y al resentimiento. Y en la de la humillación, pues guarda más relación a esa sensación de, pues eso, libertad sobre todo, ¿no? Entonces, no tanto es importante que sea en momentos puntuales, es como, ¿por qué si estoy bien con este chico estoy todo el rato pensando, lo dejaría? O cada vez que discuto con él, esto me ha pasado a mí mucho con la vida del rechazo. Cada vez que discutía, pues aquí lo dejamos, nos hemos equivocado. Y pues lo he dicho muchísimas veces. O el ponerse a llorar y es que ya no sé qué más hacer, no sé cuál es la respuesta correcta. Y yo, es que no hay ninguna respuesta correcta. ¿No? Pues ha tirado mucho el abandono, ¿no? Con esas, digamos, cuando sales del control emocional sería la respuesta, pero sostenido en el tiempo. Ahí vemos que algo todavía Hay que hay que trabajar. solucionar, sí. ¿Qué significa que cada herida tiene una cicatriz? ¿Qué son las cicatrices en este caso? Yo, en vez de llamarle proceso de sanación, le he querido llamar cicatriz porque, bueno, aparte que mi pareja es cirujano, queríamos hacer como un guiño a la situación. Porque la cicatriz tú la puedes mirar de dos maneras, ¿no? Primero reconoces la herida, que esto es muy importante. Porque si la sanas y no hay cicatriz, puedes llegar maquillas, ¿no? Sí, la maquillas, exactamente, ¿no? Entonces, la herida la puedes mirar de dos maneras, la cicatriz, perdón. Como, uff, qué mal lo he pasado, fíjate, pobrecita, qué desgraciada soy, o lo puedo ver como un proceso de superación. Entonces, me gustaba más el concepto de cicatriz, de verlo como, vale, sí, yo tengo que reconocer que esto ha pasado por mi vida, es que ha pasado por mi vida. Pero lo puedo mirar también como algo que he superado, ¿no? O al menos también de recordatorio de que no quiero volver a ello, ojo, no solo que he superado, sino vamos a hacer un reset, que me dice a veces él. Reseteamos, como venga, tiremos un poquito para atrás y volvamos a estar calmados. Por eso me gusta más el concepto de cicatrización, porque además médicamente parece como algo, sí, sanación, pero la parte gótida de la sanación. Y no. En realidad, mucha gente en terapia, he visto mucha gente que se tapa las cicatrices con tatus. Y no sé qué es peor, porque depende de la simbología que le pongas al tatu, a veces condena más que la propia cicatriz. Y luego, pues, también la percepción del cuerpo, sobre todo las mujeres, la tenemos como metida en la cabeza. Y las cicatrices también son bonitas, sí, depende de la intención que le das, es como el tatu. Pero esta es tuya, no te la pones. Entonces es aceptar eso, tu propio camino. Hay dos situaciones, vamos a llamarlo, situaciones que veo muy repetidamente en muchísimas personas. La primera es que siempre, la típica de tropiezan con la misma piedra, ¿no? Siempre atraes el mismo tipo de relación que te hace daño. ¿Por qué sucede esto? Eso es totalmente cierto. O sea, el cerebro socializa por empatía. Entonces, si yo me siento una desgraciada, pues me voy a ir hacia desgraciados también. Eso es así. ¿Por qué? Porque necesito la pertenencia al grupo. No lo hago muchas veces ni conscientemente. Por eso repito patrones. Si yo soy dependiente y yo no resuelvo mi dependencia, pues me van a pasar narcisistas, psicópatas, maquiavélicos, a tutti pleni por delante, hasta que yo no resuelva esa dependencia. Luego te pasan, sí, pero como los identificas, tú los dejas pasar. Y lo mismo al revés, ¿eh? O sea, ellos repiten también esa dependencia. O sea, ¿la persona narcisista puede dejar de serlo? La respuesta es sí. No hay nada en su cerebro que se lo impida. Es su ego, su superioridad moral, ¿no? Entonces, si lo repites por pertenencia, incluso por autoidentificarte a ti misma, porque siempre te has visto de esta manera. Yo pongo un ejemplo ya que he dicho de lo del físico.
Hay gente que llega a terapia porque se ha hecho una reducción de estómago por problemas de peso y ha entrado en una depresión después porque no se reconocen en el espejo. Supuestamente, ¿no? Sino supuestamente han ido por sentirse mejor. Sin embargo, esa ya no es la persona que ellos ven. Ahí no estaba la raíz del problema, entonces. Claro, nunca está la raíz del problema ahí. Y eso cuesta mucho, hasta que ya no estás ahí, ¿no? Y te das cuenta, uy, esto que pensaba no era. O en las relaciones de pareja. La gente viene a terapia de pareja a separarse conscientemente. Pocos son los que sobreviven. Porque llegan tan tocados y lo tienen tan claro, pero piensan que la pareja y la terapia va a ser, uff, esto les va a solucionar. Y cuando empiezas a sacar heridas y heridas y heridas, les abruman más. Y entonces trabajan para separarse de una manera sana. Y son procesos que disfruto muchísimo. Tengo parejas que se han separado conscientemente en mi consulta, que todavía los tengo por individuales, que cada uno ya tiene su pareja por otras cosas y me encanta porque, bueno, han hecho un trabajo de lo que realmente necesitaban, que esa pareja estaba rota, pero en hacerlo desde la confrontación. Entonces, eso también pasa muchísimo. O sea, la herida no solo está para repararla. El camino es de dentro para afuera. Total. Si yo reparo, puede haber una muy alta probabilidad que ya no vayas a ser mi pareja. Porque yo ya no soy la persona que tú conociste, de la persona que tú te enamoraste, soy otra. Te podrá gustar o no, a lo mejor ya me dejas de gustar a mí porque tú tampoco, si sigues en el mismo patrón, pues ya evidentemente no me gustará. Y si tú has cambiado, a lo mejor tampoco me gustas. Por eso las separaciones conscientes, ¿no? Pero es bonito porque es el respeto hacia el uno y hacia el otro. Entonces, ese trabajo a mí es de los que más disfruto. No es que disfruto que la gente se separe, pero que se separe estando bien ellos mismos, sabiendo que es lo mejor para ellos y hacerlo de una manera sana y amigable. A mí eso me encanta, porque no es fácil. Y que no es lo común. Lo común es No, la no es idea lo que común. tenemos de ruptura es Por eso cuando... digo, ya no llegan ni a terapia, ya te lo digo. Eso sí. Y la otra situación que también veo que se repite mucho, que muchas veces coinciden estas dos, la que te comentaba antes también, es que las típicas personas que saltan de una relación a otra todo el rato. Que no, como que entiendo que también está aquí el área de abandono, sí, ¿no? La de la soledad, que ante la situación de estar solo, pues prefiero estar con el primero que pase. Sí, eso tiene que ver, en psicología le llamamos satisfacción inmediata. Y pasa en cualquier ansiedad. Entonces, como la herida del abandono es un apego ansioso, entonces van de una pareja a otro porque buscan lo que, yo qué sé, las mariposas en el estómago. Pero las mariposas en el estómago te duran 2 días, si llegan. La dopamina Claro, rápida exacto, esa. ese chute, ¿no? Y entonces pues la buscas otra vez y otra vez y otra vez. La ausencia de compromiso con uno mismo, no con la pareja, porque cuando conoces a una persona todavía no se ha generado una confianza como para hablar de un compromiso, pero la falta de confianza en ti mismo hace también que te vayas por satisfacciones inmediatas. Hoy en día, va a parecer que soy muy mayor, aunque ya tengo mi edad. O sea, las relaciones son muy frías, muy rápidas, muy catálogo del Corte Inglés, ¿sabes? Y no da tiempo a la vinculación emocional. Entonces, esto también hace que te muevas mucho por satisfacciones inmediatas. Pero hay muchas satisfacciones inmediatas, la sexualidad, comer chocolate, las compras compulsivas. Pues esto es una más. Lo vemos mucho después de separaciones también. Es como, venga, ahora me voy a comer el mundo. Y cuando te comes el mundo, sientes un vacío. Porque no era el mundo que tú tenías construido o la idea que tú tenías construido. Solo entra dentro de lo que se llama la crisis de los 40, que no existe como tal. Pero, por ejemplo, las mujeres y los hombres, pero la mujer es más grande, en el cerebro tiene una zona que se llama ínsula, que sería como la voz de nuestra conciencia. Se activa mucho a partir de los 42 años, unos 7 años antes de la menopausia, lo que se llama la premenopausia o perimenopausia. Y aquí es como que se activa y empieza a decir, venga, a ver, ¿quién soy yo? Me gusta la vida que tengo, esto es lo que quiero. Y entonces aquí empiezan a haber separaciones a tutti pleni, porque empiezan, pues a lo mejor ya 20 años con alguien, o a lo mejor se han convertido en compañeros de piso, o solo crían los niños, ¿no? Y esto a lo mejor desde fuera es esa crisis de los 40, pero en realidad es una toma de conciencia como para decir, venga, antes de que venga la menopausia, que es otro cambio evolutivo, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Y a los hombres también le pasa, pero en menor medida porque el área es más pequeña. Y luego sexualmente, pues la testosterona, que es la hormona principal del hombre, se mantiene más estable durante toda la vida. En el caso de las mujeres no. El estrógeno pues va decreciendo. Y entonces ahí también hay diferencias, ¿no? A la hora de relacionarse. Pero tenemos que saber mucho también de biología. No todo es una decisión que tomamos. A veces, mira, hay un libro muy bueno de salud hormonal femenina que se llama Bendita Histeria y la portada es una tableta de chocolate. Pues porque habla de todo ese ciclo hormonal femenino, de esas subidas, esas bajadas que son necesarias. Por ejemplo, cuando somos mamás, para identificar el llanto de nuestro bebé, si es de cólicos, si es de hambre, si es un berrinche, si no tuviéramos esa variabilidad emocional, no lo podríamos hacer, por ejemplo. Y los hombres no es que no tengan vinculación con los bebés, de hecho baja la testosterona cuando eres padre. Precisamente para que no tengas tanto la atención sexual fuera. No por tu pareja, lo haces por tu bebé, por crear vínculo con él. Entonces, esa parte biológica también hay que entenderlo, porque hay muchos hombres que llegan a terapia pues por la falsa creencia o creencias limitantes de que no tener relaciones sexuales en el embarazo. Lo cual es absurdo porque al bebé le encanta. O sea, pero bueno, hay muchos hombres todavía que no les gusta o les genera ansiedad, ¿no? Y siempre dicen, es que tengo que buscar fuera, pero no puedo. No puedes porque tu cuerpo también se está preparando para ese bebé que viene. Y se le genera un sentimiento de culpa, pues ese sentimiento de culpa es biológico. Y esa parte yo por eso invito mucho a la gente a que estudie la biología emocional. Porque muchísimas veces nos culpamos de cosas que sí, que son nuestra responsabilidad porque las volcamos fuera, pero que a veces no lo podemos controlar. Y en las parejas esto es muy importante saberlo. A lo mejor te dicen, yo qué sé, yo soy muy gritona. Y mi pareja me dice, no chilles. Y yo pienso, por dentro, es que no lo puedo controlar. O sea, llega un momento que o suelto la tensión o puedo escalar a niveles ansiosos y a él le generar, lógicamente, rechazo. Y encontrar el equilibrio de, vale, que no me está gritando a mí, que está liberando tensión. Pues es difícil, porque si te atacan, ¿qué haces? Pues te defiendes, ¿no? Yo creo que también lo que comentabas ahora, ¿no? De ese momento que te puede llegar a la edad que sea de plantear un poco tu vida, oye, si voy por aquí, no sé, a lo mejor quieres hacer como un reseteo de tu vida, cambiar ciertas cosas. Aunque el motivo principal no sea la pareja, casi siempre es lo primero que te quitas de delante, ¿sabes? No, es raro que digas, oye, voy a tomarme un año de sabático para pensar sobre mi vida, venga, voy a quitar a mi familia y a mis amigos de en medio. No, ¿Y por qué la pareja. crees que quitas a la pareja? No sé. Porque es la que te confronta más, es la que te hace mirarte más en el espejo, es la que te pone más trabas, en cierta manera. A mi padre, mi madre, mis hermanos, esto me los como. Claro. Como mucho no voy a visitarlos. Pero la pareja, tengo un compromiso, tengo que hablar con ella, o si vivo con ella, ¿dónde me meto? Entonces es el no afrontamiento de lo que te está pasando lo que hace que distancies a la pareja. Muchas veces no tiene nada que ver la pareja. A lo mejor es por laboral o lo que sea. Sí, mucha gente, pues yo que sé, tiene una crisis laboral o una crisis personal o estar en la crianza de hijos y se han dado cuenta que no es lo que quieren y no saben cómo afrontarlo. Eso también pasa. Entonces es como, venga, si me voy se acaba el problema. Pues no, lo que haces es que lo acrecentas. Si te vas consciente de que eso es lo que quieres y es lo mejor para ti, evidentemente está bien. Pero lo otro sería una huida. Claro. Se llama ese rechazo, ¿no? Que hablábamos antes. Total. Hay una parte muy interesante que es la de gestionar versus reprimir emociones. Y para mí es un trabajazo que hay que hacer y bueno, yo lo hago, o sea, lo intento hacer porque no sé si consciente o inconscientemente, con buenas intenciones, con malas, se suelen etiquetar las emociones como malas y buenas o positivas y negativas. Entonces quizás al público general le llega la parte, la lista de negativas y lo que entiendes como no hay que tener emociones negativas. ¿Sabes? Como que inconscientemente lo que le estás diciendo a tu cuerpo, a tu cerebro es no tengo que sentir estas emociones. En realidad ya partimos mal de un concepto. Las emociones no son positivas o negativas. Son agradables o desagradables.
pero todas son positivas porque necesitamos de todas para adaptarnos. Todas tienen una función en nuestro cerebro. Entonces, como todas tienen una función, si yo la reprimo, estoy inhibiendo esa función. Entonces, ¿qué voy hacia situaciones más desagradables? Porque me está diciendo, que estoy aquí, no me estás haciendo ni puñetero caso. Entonces, eso se escala muchísimo. Entonces, por eso hablo de gestionar las emociones. Es decir, me la tengo que poner delante, por qué ha nacido esto, de dónde viene, cómo lo expreso. Por ejemplo, si tengo la emoción de la ira, yo puedo ir contra ti, ya sea un insulto, una agresión física, y lógicamente sería una mala gestión de esa emoción. Pero si yo cojo un cojín, me lo pongo en la boca y grito a todo lo que da, así te esté poniendo a parir y la suelto, esa sería una buena gestión de esa emoción. Porque a mí me está liberando la tensión que me está generando la situación. O sea, le estoy dando cabida a la emoción, pero no la estoy proyectando en ti. Cuando tengo víctimas de violencia física, ¿no? De género, familiar, violaciones, siempre me dices que primero les cuesta mucho poner el nombre de la persona agresora. Yo les obligo a poner el nombre porque le tienes que poner la cara, o sea, tienes que ir contra alguien. Y dice, es que lo que me saldría sería matarlo. Pues lo lógico, claro. No, pero es que yo me siento mal siendo mala persona, pero es que has sido mala persona contigo, o sea, tú no puedes hacer como que eso no ha pasado. Ahora lo que no te puedes presentar en su casa es darle 2 tiros. Pero el decirlo, el expresarlo, el sentir rabia, el sentir, por supuesto que sí. Es que has vivido una situación violenta. Entonces, por eso muchísimas personas llegan muy tarde a consulta y claro, ya empiezas a hacer más bola, ¿no? Pero 1000 cosas que tengas en el cole una situación de bullying. Típico de mi generación, le das una hostia y te quedas tan ancho. Hoy no se podría hacer eso. Cuando yo era niña era el consejo que te daban. Hoy en día, por ejemplo, pues ¿cómo lo gestionamos? Primero, en vez de ir hacia la víctima, hacia el agresor o la agresora, hacia la víctima. ¿Te sientes bien con lo que ha pasado? Sí, no. Evidentemente la respuesta es no. ¿Se lo has dicho? Normalmente es no. Y entonces, pues se va y se hace ver a la otra persona. ¿Te sientes bien con lo que estás escuchando? Evidentemente hay que empezar muy de la base, ¿eh? Ya de 3 añitos para arriba. Lógicamente esto pilla en la adolescencia y ya se va de madre. Pero la comunicación, el reconocimiento de las 2 emociones que se están dando en ese momento es lo que nos va a permitir gestionarlo. Pero todavía somos muy reactivos, por eso, por la lucha-huida que te decíamos antes. Entonces, pues, te pilla con 20, te lo tomas mal, te pilla con 3 y la profe te ayuda a gestionarlo de otra manera. Sí, para mí es importante diferenciar entre la emoción y el acto. Claro. Lo que tú comentabas, ¿no? Si Sí. siento ira, pues no reprimirla, ¿vale? La siento. Y el acto que yo haga es lo importante, ¿no? Si siento ira, pues pegarle al de al lado está mal, pero si me voy a un cuarto a gritar o si Sí, me... pero si el acto incluso fuera malo, porque tú tienes una impulsividad y eso es lo que te sale, si tú luego lo reparas reconociendo ese acto, también sería una buena gestión emocional. Otra cosa es sostener el acto. Como justificarte, ¿no? Sería una justificación, ¿no? Como mi padre era agresivo, yo soy agresiva. No, la mayoría de hijos adultos, hijas adultas de padres agresivos son unos excelentes padres, precisamente porque han aprendido de la experiencia. Sin embargo, pues vienen las pelis de Hollywood y es el asesino en serie de la peli. El Pero romántico. no suele ser así. Hablas de autorregulación emocional, ¿no? Y corregulación emocional. ¿Qué diferencia Sí. hay? Hay personas, esto por ejemplo, mi pareja y yo somos muy diferentes. Autorregulación es que yo si estoy de mala leche me tienes que dejar mi espacio y que yo me calme y cuando yo me calmo entonces puedo hablar contigo y reparo. Y corregulación es que tú no me puedes dejar espacio, te tienes que sentar aquí a hablar conmigo porque hasta que yo no vea que tú estás bien, yo no voy a estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en la relación uno está en un sitio y otro está en el otro, cuesta muchísimo. Los dos son sanos, simplemente es reconocer cómo se regula el otro. Ahora, si soy yo
la que te ha hecho daño tendría que ayudarte a corregularte. Esa es la responsabilidad. Si eres tú el que me lo has hecho a mí, me tienes que ayudar a autorregularme, es decir, largándote y dejándome mi espacio. Lo malo es cuando los dos están mal. ¿Por dónde empezamos? Si yo quiero que te quedes, tú quieres irte. Exacto, entonces ahí ya entra el bucle, ¿vale? Pero son dos formas diferentes de regularse. Y esto es una cosa que se tiene que hablar en pareja. Porque uno piensa, pero es que no me dejas espacio, es que me estás agobiando, entonces escalas. Y a lo mejor es tan fácil como irte a la habitación de al lado, darte un paseíto, y cuando vuelvas a lo mejor estoy mucho más serena o he podido reflexionar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y normalmente, cuanta mayor madurez emocional tienes, más te autorregulas. Y cuando tienes menor, pues más necesitas la corregulación. Esto lo vemos en los niños, cuando son muy chiquitines, pues se corregulan, necesitando una referencia. Y cuando son más adultos, pues a veces se autorregulan, otras veces no. Los dos son sanos, pero tienes que aprender cómo es el tuyo primero y el de tu pareja. Para acompañar bien. Eso te ahorraría muchos disgustos. Es que parte de la base del autoconocimiento, ¿no? De saber... Claro, todo es el autoconocimiento en realidad, sí. A mí me viene bien cuando tengo una presión por lo que sea, ya sea de pareja o de lo que sea, pues dar un paseo. Oye, me estoy conociendo. Pero claro, tú respétame en ese momento también. Claro, porque... pero fíjate, yo en mi caso, que me autorregulo, sin embargo, cuando mi pareja se pone a hacer legos, tentes y todo esto para buscar ese momento, a mí me da una rabia que no veas. Es como, ¿de verdad te vas a poner ahora a hacer legos? Y he tenido que aprender a ver que era su manera como de buscar liberar tensión o desviar la atención hacia otra cosa, ¿no? Por eso se necesita también madurez emocional. También es que venimos de generaciones que no se nos ha enseñado. Estamos en pañales todavía, ¿no? Sí, exacto. O sea, hoy en día en los coles se está trabajando algo más, pero bueno, yo que tengo a mis niños en cole, en edad escolar, pues bueno, los padres pues no lo tienen, entonces se da esa dificultad. Se lo enseño al niño, pero entonces tendría que enseñárselo al padre, pero el padre no va al cole, pero... Y bueno, por eso me gusta mucho trabajar el autoconocimiento, esta vez en este libro por las parejas y otra vez es a nivel amor propio y todo eso, para aportar como ese granito de arena, digamos, ¿no? No todo el mundo se puede pagar una terapia también. Es un poco de conciencia social. Por ejemplo, las típicas personas, vamos a poner el ejemplo de mujeres, pero que dicen que todos los hombres son iguales, ¿no? ¿Qué comportamiento ves ahí detrás? Que ella no reconoce sus heridas. No todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ni todas las mujeres quieren ser madres, ni todos los hombres son agresivos. No. Pasan los dos géneros. Por ejemplo, hay la generación no mother, ¿no? Mujeres que no quieren ser madres están etiquetadas porque algún trauma debe tener, porque no quiere ser madre. Y no puede ser simplemente que es que no quiere ser madre. Está súper mal visto tener 40 años, estar soltera. Exacto. Y en los hombres igual, o sea, en los hombres se tacha todavía de debilidad el expresar una emoción desagradable. Los hombres no lloran, yo no tengo que sentir así, yo tengo que ser el sostén. Sí que biológicamente han sido proveedores y la mujer ha sido como más emocional. Pero la vida evoluciona. Si tú siempre quieres ser mi sostén, ¿yo cómo voy a reconocer tu dolor? Si siempre estás ahí con la armadura. Lo más seguro es que me produce rechazo y te digo, aquí te quedas con tu armadura. ¿No? Porque no me estás dejando llegar a ti, porque si yo soy emocional y tú te pones una armadura, ¿cómo llego a ti? ¿No? Entonces, en terapia veo muchísimos hombres cada vez más, eso me encanta, porque quiere decir que cada vez se trabajan más las emociones. Y también he de decir a favor de los hombres que avanzan más que nosotras. Son más prácticos. Sí, porque sois más prácticos en ese sentido. Pero la diferencia biológica es importante, pero sin generalizar, o sea, la particularidad de cada uno, ¿no? De hecho, yo siempre cuento una anécdota muy divertida en terapia, es que ¿cómo sabes si tu pareja es biológicamente compatible contigo, ¿no? Pues en las axilas y en las ingles le veremos lo que se llaman feromonas. Si te gusta el olor de tu pareja, eres compatible biológicamente con tu pareja, si no, no. Entonces yo le digo a las chicas, quitar los antidepresivos, nada de píldora para el embarazo y pégate la nariz a ver si te gusta. Eso sí, después de gimnasio no. Y
Pero biológicamente compatible quiere decir que tu sistema inmunológico es diferente al de tu pareja. Porque si tenéis hijos, uno de los dos tiene que sobrevivir para cuidar a esos hijos. Entonces, ¿ves? Hay mucho de instintivo, hay mucho de animal en nosotros. Ahora, si yo quedo contigo y de entrada tu olor no me gusta, debería ser una red flag. Está muy de moda. Sí, escucha, no, este no puede ser. Eso ¿Verdad? sí. Hola. Eso sí, eso sí. En terapia, ahora que mencionabas lo de las red flags, ¿cuáles son las típicas red flags que te sueles encontrar de la gente? O de mujeres o de hombres, si son las mismas Sí. o cambian. Que no se ponen los límites, o sea, se aguanta y se aguanta, se aguanta. Que no hay comunicación, o sea, la gente reprime mucho el mostrarse, no solo en pareja, en general, con los compañeros, no sé, estás en el trabajo y estás sufriendo un abuso laboral y te callas porque tienes que cobrar a final de mes. Sobre todo el establecimiento de límites se ve muchísimo. Las dependencias. Fíjate, la gente se piensa que las consultas están llenas de ansiedades, depresiones, TOCs, y es lo que menos. Lo que más es la mala gestión emocional, la relación con el otro. Porque al ser seres sociales, pues necesitamos, ¿no?, esa relación. Da igual que seas introvertido o extrovertido. O sea, una persona introvertida necesitará menos socialización y menos estímulo, pero sigue siendo social. Y una persona extrovertida necesita más estímulo y más socialización, pero todos necesitan socialización. Entonces pasa pues eso también mucho, ¿no? Personas introvertidas que les cuesta entrar en una vida tan acelerada, o personas muy aceleradas que piensan que qué aburrimiento de vida, tienen que estar haciendo 1000 cosas porque si no, qué rollo. Esto es lo que más ves, o sea, es ese desajuste emocional y la no aceptación de cómo eres. Al final es miedo a que te rechacen en realidad, o no sentirte aceptado, ¿no? Y estamos en tantos pequeños grupos sociales, la pareja, la familia, el trabajo, que da igual, Mil es máscaras igual. que tienes que... Sí, claro. Por eso tiene que haber esa coherencia que te decían de entre vida secreta, privada y pública. Pero llegar hasta ahí cuesta. Y que te desgasta muchísimo emocionalmente. Sí, porque tienes que tomar decisiones, como digo yo, que duelen al corazón pero tranquilizan al alma. A veces tienes que dejar cosas atrás o gente atrás porque no estás bien. Y a veces esa gente que tienes que dejar atrás pensabas que nunca la dejarías atrás. Y duele, claro. Pero tienes que hacer un ejercicio de honestidad contigo mismo. Pero ahí empiezan luego los miedos. No es fácil. No, todos nos habrá pasado en la familia. Sí. Por ejemplo, cuando me puse autónoma. ¿Y seguro? ¿Y lo tienes claro? Que mira que solo va a entrar ese ingreso. Y yo, animadme un poco, por favor. Algo de afirmación. El poder del entorno, ¿verdad? Sí, que al final eran sus miedos, ¿no? Al final era para ellos era un gesto de amor también, pero para mí era, o sea, animarme. O sea, no me desmotivéis, ¿no? Sí. Entonces, por eso te digo, es difícil. Partir de la autoafirmación es complejo. Cuanto más mayor te haces o más madurez emocional tienes, menos sociabilidad tienes también. Filtras, ¿no? La calidad de las seleccionas, pero lo haces inconscientemente. Sí. Es como yo digo, si tú subes un nivel de conciencia, ya no lo puedes bajar. Lo que has visto, lo has visto. Entonces, si socializamos por empatía, todos estos los vas a tener que sacar, a no ser que evolucionen a la misma vez que tú. Entonces, pues eso. Pasas del grupo de adolescentes que somos todos piñas, todos vestimos iguales, a una vida diferente con un grupo más reducido. Conforme te vas haciendo más mayor o más consciente de lo que quieres o no quieres. Yo ya utilizo la frase de si me compensa, si no me compensa. En plan, me compensa ir a este plan con esta gente. O sea, me compensa porque siempre hay alternativas. Si a lo que tú le estás diciendo que sí, hay otras que le dices que no y viceversa, ¿no? Entonces, si a esto le digo que sí, le estoy diciendo que no a estas otras situaciones o experiencias, ¿me compensa o no me compensa? Bueno, pero es una buena balanza. O sea, al final, a todos sí hay un no que contrarresta. Y a veces el no también te lo tienes que decir. Hay una charla muy interesante de Freddy Kaufman, que es el creador de la red social LinkedIn, de profesionales, que él habla de un cuento sufí que se llama El tigre y las ovejas. El tigre, digamos que es el protagonista de su vida.
Y la oveja pues sería la víctima, ¿no? Ay, qué vida me ha tocado. Pero si yo estoy en medio de una discusión de otras personas y me quedo en mi rol oveja, así se maten, lo solucionen entre ellos, pues también está bien. O sea, soy consciente que no quiero ser el tigre en ese momento. Y también está bien, pero tengo que ser consciente que el rol lo elijo yo. No lo hago para huir como sería el de víctima, ¿no? O sea, no todo es tan absolutista, ni sí o no. Por eso el ejemplo que has puesto está muy bien, siempre que no sea absolutista. Sí, sí, total. Y que a lo mejor lo que a mí hoy no me apetece la próxima semana. Te puede cambiar, ¿sabes? claro, exactamente. No me apetece por X situación. Exacto. Por lo que sea. Sí, sí. Hay una pregunta final que le hago a todos los invitados, que, bueno, el podcast se llama Balance, precisamente porque creo en la idea de encontrar un balance, un equilibrio en las diferentes áreas de la vida, que para mí son el cuerpo, la mente, el alma, las relaciones y el dinero. Creo que esas 5 patas, como patas de una mesa, por así decirlo, si las tienes bien, aparentemente, más probablemente te va a ir bien en la vida. No significa que te termine la felicidad, ni mucho menos. Y tampoco creo que el equilibrio sea como ni una obsesión, ni un estado fijo. O sea, creo que nunca vas a tener equilibrio 100%, siempre va a haber etapas, una pata de la mesa que te cojea, la otra, y así. Pero bueno, ir jugando en ese juego, ¿no? De un equilibrista, de intentar no descuidar mucho ninguna de estas patas. Entonces, bueno, básicamente la pregunta es que el invitado se puntúe a sí mismo cómo está en cada una de estas áreas, de 0 al 10. Voy a empezar diciendo una cosa que te vas a reír, pero mi pareja siempre me dice, pero pon las cosas en una balanza. Y yo decía, que no quiero balanza. O sea, ¿por qué tengo que poner una cosa en una balanza? Blanco o negro. No blanco o negro, sino que siento que no porque haya mucho de bueno no voy a ver lo malo, ¿sabes? O sea, hay cosas que no aplican a la balanza. Sí, exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el dinero no lo pondría dentro de la balanza. Más allá de que lógicamente se necesita para subsistir, no sería algo que yo pondría en la balanza, porque la vida me ha demostrado que lo puedo generar si lo necesito, siempre que yo esté bien conmigo misma. Entonces, la balanza sería más esa autoafirmación, ¿no? Pero no lo diferenciaría por etapas. Esto cuando hago un juego de valores en sesión, contra más joven es la persona sale el valor del dinero, contra más mayores sale menos. O también sale mucho el éxito profesional cuando es más joven y sale menos al final. Entonces, no soy de balanzas, no voy a puntuar, sino que lo que sí trato de ser, y entiendo que es el sentido por el que hacéis el podcast también, pues lo más equitativa posible, ¿no? Con lo que yo creo que es mejor para mí, cediendo también espacio a los demás, a mi pareja, a mis hijos, mi familia, pero siendo coherente conmigo misma. Esa sería mi balanza. Claro. Y que al final están todas relacionadas entre sí, que no todas, son claro, cosas, o sea, el cuerpo y la mente, por mucho que lo diferenciemos. Sí, mi parte espiritual es muy importante para mí. No soy religiosa, pero sí siento algo más allá de mí, por eso también las redes tengo mucha conciencia social, el poder llegar a la psicología de otra manera a gente que no se la pueda permitir. Me muevo mucho por las intuiciones, las sincronicidades. De hecho, cuando entraba os he dicho, uy, ponen serendipia psicología, ¿no? Es lo primero que me ha llamado la atención cuando he entrado. Entonces, mi parte espiritual es muy importante para mí, unida a la intuición. Ese sí que marcaría más, quizás, el sí o el no. ¿Crees que la espiritualidad en tu caso es importante a raíz del paso del tiempo o era desde joven? Pues empezó a ser importante a raíz del fallecimiento de una amiga, que de repente pues la vida a sus 25 años que se fue como, esto no lo esperaba yo en mi vida, ¿sabes? Tan joven. Y empecé a poner atención más a sensaciones físicas, a hablar conmigo misma, empecé a leer mucho de espiritualidad, por ejemplo, conversaciones con Dios me hizo reflexionar mucho. Y ya te digo, el concepto de religión no es algo que yo lo comparta, pero me muevo mucho por código de colores, por números, si hay un lila, si hay un 11, si hay... Lo que te decía de la serendipia, escogí a mi desarrollador web porque me salió un artículo de serendipia y salí ahí. Porque
por ejemplo, cuando he entrado y lo he leído, digo, uy, voy a estar bien. O sea, ese tipo de cosas, sí, es lo que yo llamo espiritualidad, ¿no? Las sensaciones. Y me gusta guiarme mucho por eso. No. Llamémosle, yo sé, hay gente que le llama a Dios, hay gente Sí, que le total. llama... Sí, que hay lo que comentabas de la intuición, por ejemplo, para mí es un tema, un melón súper increíble. Es que la intuición eres tú. Claro. Porque, y el otro día lo estábamos hablando con Alex Rovira, que le preguntaron también sobre la intuición. Y claro, ¿qué es intuición y qué es creencia o condicionamiento? ¿Sabes? Porque a lo mejor tú me dices que a ti alguien te hizo daño, más o menos como yo, un físico como yo. Entonces tú me ves y ya, ¿qué es lo que te hace rechazo hacia mí? ¿La intuición o esa No, el experiencia? recuerdo emocional, claro, el recuerdo Es muy emocional. complicado O sea, saber qué es intuición. la intuición tiene más que ver, bueno, la intuición es muy física Es verdad. y la creencia siempre es condicionada, siempre. Esto también te lo digo en positivo, por ejemplo, cuando trabajamos psicología del color, ¿no? Pues aquí el luto antiguamente asociado al negro, en Japón el blanco, el color es el color, o sea, es la creencia que tú le das a eso. Entonces no tanto me dejo llevar por las creencias porque van condicionadas a mis experiencias o mi forma de ver la vida o lo que se me ha dicho de niña o de adulta, pero la intuición es física. ¿La siento o no la siento? ¿No te ha pasado alguna vez que ves a alguien te produce rechazo y dices, ¿por qué esta persona me produce rechazo si la acabo de conocer? O todo lo contrario. Uy, parece que la conozca de toda la vida. Un nudo en el estómago. Sí, eso es en lo que yo me fijo, ¿no? El bajar la emoción al cuerpo, que sería la intuición. Para mí eso es lo más importante. Entiendo que hablando con Alex de su libro de la buena suerte, pues se refiere también a eso. No es buena suerte de, venga, ahora te toca la lotería. Te tocará la lotería dentro de 2 semanas y quedarás fastidiado si estás fastidiado. O sea, eso no te va a cambiar. Amplifica lo que ya tú tienes, o eres. Sí, o te da un pequeño parche puntual, pero no te va a cambiar tu concepto de ti mismo. No. Qué bueno, porque el francés le hicieron la misma pregunta Sí. y respondió lo mismo que lo de que la intuición se siente. Sí, se siente. Es que lo notamos en la intimidad emocional o cuando estás en pareja, ¿no? Como dicen los mexicanos, se china la piel, ¿no? Pero también en el miedo, por ejemplo, o en la propiocepción, ¿no? Antes hablábamos del autismo, ¿no? Pues las personas autistas no tienen tanto propiocepción. Pues empiezan con su propio tobillo, tiran vaso por todos lados, ¿no? Entonces, pues la sensación física también te ayuda mucho a sobrevivir al medio. Es como un mensaje que te está dando tu Claro, cuerpo, por eso la intuición eres tú. Porque ese pasa por ti solo. Y por eso me fijo más en eso. Lo que a ti te da un mensaje, a mí me lo da otro. Te dará otro, exactamente. Y los dos son igual de válidos. Y por eso hablo mucho de las sincronicidades, ¿no? Porque es lo que signifique para ti. ¿Por qué en este momento, ahora, y esta persona, o estoy pensando en algo y de repente aparece una canción que dice esto? La gente más racional me dice los algoritmos. ¿Qué algoritmos? Si estoy escuchando la radio, no estoy en redes. Pero pues me dicen los algoritmos, los micros que nos espían en los móviles, o cosas así, ¿no? Pero cuando eso te sucede... Mira, ayer me pasó una cosa muy bonita en la Feria del Libro. 2 cosas. Una, que había una mujer que cogió el libro y dijo, esto lo necesito mucho, pero no me lo puedo pagar. Y su hija adolescente, que tendría 14 o 15 años, le dijo, yo te lo pago, mamá, de mi semanada. Me emocionó muchísimo. Y otra, que había una señora que habían ido el día anterior a la librería a comprar un regalo a una amiga que van a hacer un fiestón mañana, que cumple sus 50 años. Y le explicaron la situación de la amiga al librero. Y el librero le dijo, este tiene que ser. Y entonces ella ayer pasaba por la feria del libro y me vio. Y me dice, ostras, es la segunda vez que me encuentro este libro, me lo tengo que comprar. Y yo le dije, efectivamente, seguro que lees algo que es para ti. Estaba predicho. Exacto, pues eso, a eso me refiero con las sincronicidades, la intuición, ¿no? ¿Por qué ese y no otro? Yo, ¿sabes qué hacía mucho de niña? Estaba en una librería, cogía un libro al azar y leía cualquier cosa. Y casi siempre encontraba algo que tenía que ver a mí. Es la interpretación que yo hacía de eso. A lo mejor lo que yo quería encontrar y cogía el vehículo del libro, ¿verdad? ¿Sabes? Pero eso es lo importante. Ese es mi balance. Pues Ciara, muchas gracias. Ha sido un placer. A vosotros. Pondremos el enlace del libro en la descripción del vídeo.
Y nada, espero que le ayude a la gente a sanar sus Ojalá que cicatrices. sí, ojalá que sí. Así que Muchísimas nada, gracias un por la placer. invitación. Nada. Gracias igualmente.